¿Sí me escuchan ahí? ¿Está correcto mi audio? Sí, Sí, perfectamente. Sí, se la escucha. Ya, perfecto. Bueno, les voy a hablar sobre lo que es la alimentación, ¿no? Los consejos de la alimentación. Eso también se dice que son normas de BPMs. Estas normas de BPM son, por ejemplo, son los manejos, el cuidado que tenemos que tener el alimento, ¿no? También tenemos que tener en cuenta el tipo de trabajo que ustedes vienen realizando de su día a día. Nos explicaron que ustedes, por ejemplo, reciben los alimentos y ustedes tienen que procesarlos rápidamente o a veces no se tiene el costo necesario para poder tener un adecuado uso de estas normas de BPM. Por eso se les va a dar estos consejos, estos tips, donde ustedes van a poder manejar tanto los alimentos como refrigeración, congelación, transporte, donde van a poder, cómo poder sanitizar su comedor, cómo van a poder trapear, ¿sí? Después de esto tendremos una serie de preguntas en la cual ustedes van a poder estar, pueden realizar esto y estoy a las órdenes, ¿sí? Les voy a compartir ahorita pantalla, me confirman si es que pueden ver la pantalla. ¿Me confirman si ven la pantalla, por favor? Sí. Sí. Ya. Sí se observa. Les doy la más cordial, nuevamente les voy a dar la cordial bienvenida a la Fundación Abuelitos de la Calle y la Fundación Caminos de la Esperanza Taita Kumi. Quisiera que por favor, no sé si ustedes puedan prender su cámara y más o menos la Fundación Abuelitos de la Calle, decir qué es sus objetivos, su visión de lo que se trata, lo que hacen su acción social, por favor. Claro, con gusto. La Fundación Abuelitos de la Calle nace a partir de de la observación de cómo los abuelitos del centro de Quito sufrían de maltrato y estaban sumergidos en mendicidad. Entonces, nosotros en un principio comenzamos a manejarlo como un centro de acogida donde ellos puedan pasar un rato ameno con otros abuelitos y que puedan olvidarse un poco más de los problemas que tenían a diario y pues nosotros ser parte de esa atención integral al adulto mayor que hace tanta falta en este país y que nosotros quisiéramos ampliar este proyecto. En Fundación Abuelitos de la Calle estamos trabajando como un comedor comunitario. Antes teníamos muchas más actividades, contábamos con talleres de danza, con talleres de pintura, hacíamos manualidades, contábamos con un centro de atención integral en salud. Hemos tratado de retomar todas estas actividades, pero con el paso de la pandemia ha sido bastante complejo comenzar otra vez. Entonces, estamos manejándonos bajo un comedor comunitario. Actualmente estamos repartiendo alrededor de 2.500 almuerzos mensuales. Entonces, es una labor fuerte y constante, pero o sea, la única recompensa que nosotros valoramos es que todos nuestros abuelitos puedan tener la seguridad que pueden satisfacer por lo menos su hambre en nuestra organización. Ese sería más o menos de lo que nosotros valoramos en Fundación Abuelitos de la Calle. Nuestra misión es continuar con nuestra labor, acoger a más abuelitos y nuestra visión es llegar a un futuro a tener una cobertura nacional y poder atender a todos los adultos mayores del Ecuador. Muchas gracias. ¿Con quién tengo el gusto? Sí, con mucho gusto. Mi nombre es Juan Francisco Díaz. Soy el coordinador general de Fundación Abuelitos de la Calle. Ya llevo más de 2 años en esta labor de voluntariado y actualmente me desempeño, como mencioné anteriormente, como coordinador general. Mucho gusto, ingeniero Juan Díaz, agradecerle por la participación y gracias por la pequeña introducción, qué es lo que hace Abuelitos de la Calle.
La Fundación de Caminos de Esperanza Taita Kumi, por favor, no sé si nos podría ayudar presentándose y cuáles son los objetivos, cómo hacen su labor social con la comunidad. Muchas gracias. Sí, buenos días, disculpe, no me funciona la cámara. Mi nombre es Claudia Buitrago, soy chef de la fundación y la fundación se dedica a proteger niñas vulnerables con problemas sociales. Eh, Nosotros le enfocamos a la niña unos aprendizajes y unas enseñanzas. A nivel de gastronomía, les dictamos clases de cocina, pastelería, panadería y pues nuestros insumos a veces son insuficientes para poderles ampliar un poco toda la parte de enseñanza a las niñas. Pues a veces sí nos vemos escasos en algunos temas de materia prima que no es suficiente, pero a través de ustedes del Banco de Alimentos nos ha apoyado bastante para lograr esos objetivos. Entonces lo que hacemos es armarles a las niñas como unos proyectos cuando salgan a su vida social puedan desarrollarse formando sus microempresas o que puedan lograr trabajos a través del aprendizaje. Y también tenemos allí, se les da a las niñas educación, se les da su colegio, su alimentación, tenemos clases de costura, se les dicta, se les apoya con talleres en las áreas de psicología, de medicina, y siempre estamos necesitando bastante ayuda para salir adelante con nuestra fundación. Tenemos una sede en el sur y una en Tumbaco. Entonces a ustedes les agradecemos todo lo que más nos pueda ayudar para, para nosotros. Diga, por ejemplo, estamos escasos en el tema de proteína, que no tenemos mucho para hacer una buena pirámide nutricional para las chicas. Entonces sí necesitamos un poco más de apoyo para esa parte que no tenemos. A veces no contamos con huevos, con lácteos para la niña, entonces a veces la alimentación no es tan equilibrada y suficiente para poderles ayudar como debe ser. Agradeciéndole de la pequeña introducción. Bueno, empecemos. Muchas gracias por contarnos su día a día, cómo es, cuáles son sus expectativas de labor social, como me acaba de mencionar. Y de igual forma, invitarle al magíster Juan Carlos Sánchez, que él maneja en la industria de alimenticia, que cuando tenga la oportunidad nos ayude tanto el Banco de Alimentos como las fundaciones que por esta labor de esta entidad nos permite dar este gesto a estas personas que realmente lo necesitan, ¿no? Bueno, les voy a dar les voy a dar una introducción de lo que es el manejo de alimentos. Como yo les venía diciendo, estos alimentos tienen varios tipos de manejos, tanto como sanitización, limpieza y lo que es control. Esto vamos a dar unos pequeños tips cómo debemos manejar este tipo, ¿no? Vamos a empezar a realizar unos pequeños videos en la cual si se para, los voy a volver a repetir. Mil disculpas por el tema de, no sé si es el espacio de mi computadora o no sé, pero me dicen cualquier cosa si se para, por favor. ¿Sí? Correcto. También le doy la cordial bienvenida al magíster Juan Carlos Sánchez, que es gerente de operaciones de Caterfood, que es un catering conocido, que presta servicios a empresas petroleras y en la cual nos ha tomado un pequeño tiempo de estar aquí. Mil gracias. Consejos para el correcto transporte de alimentos. ¿Me avisan, por favor, si se ve? Sí, sí se puede observar. Les voy a hablar sobre el transporte. El transporte es el medio en el cual nosotros como empresa hacemos el transporte de los alimentos. Es un medio importante ya que según como nosotros llevemos el producto, tiene que llegar en un buen estado.
El transporte de los alimentos también podemos hacerle a nivel nacional e internacional. Obviamente tenemos que ver el tipo de alimento que vamos a transportar para que sea llevado en un buen estado y llegue obviamente también en un buen estado. En este pequeño video les voy a mostrar un tipo de transporte, cómo lo empiezan a cargar hasta cuando ya está el camión listo para salir a su entrega. Como ustedes vieron, fue un pequeño tips de cómo debe ser totalmente ordenada el alimento donde se puede observar, ¿no? Pero obviamente entiendo el día vivir de cada uno de ustedes. Me imagino que no sé, a veces no se tiene el camión necesario o la parte para poder llevar el termostato donde le mantiene la temperatura adecuada. Entonces, como sabe la chef Claudia que me mencionaba que era profesional, hay muchas técnicas en las que uno puede manejar el control de temperatura, ya si sea así ustedes pueden transportarle en su camioneta, en algún vehículo, pueden utilizar varias técnicas en la cual nos va a servir. Por ejemplo, una de ellas es el famoso cooler, donde nos permite tener con hielo o hielo seco, nos van a tener una refrigeración adecuada. Cuando llevemos en una camioneta, llevemos en algún vehículo que no tenga este tipo de presentación como les hizo la presentación en este video. También otra técnica de conservación para el costo, que esto también no les influye mucho costo. Les voy a contar una anécdota. La paja es una parte donde nos va a tener el hielo, me va a permitir que se desgaste. Entonces la paja va a hacer que nos mantenga frío. Esta es una muy buena técnica para poder conservar la temperatura. Claro que el alimento debe estar envuelto, envuelto en fundas herméticas totalmente cerrado para que no haya contaminación y la paja me permita tener esta temperatura. Sí. Esto es muy importante. Esto, por ejemplo, ustedes saben que el helado de paila se hace a raíz de la paja y se hacen con la olla de bronce. Entonces, para mí, algo que me ayuda a controlar la temperatura y no me influye mucho costo es la paja. Voy a compartirles el siguiente video. Vamos a hablar sobre el control o los alimentos, ¿no? Manejo higiénico de la limpieza de los alimentos. Mi nombre es Judith Karina Cusme Peralta, estudiante del 5º semestre de Gastronomía del Instituto Japón. Hoy les voy a hablar sobre el manejo higiénico y limpieza de los alimentos. El manejo higiénico y limpieza de los alimentos son todas las medidas necesarias para garantizar tanto la seguridad de los alimentos como garantizar sus cualidades propias. Para esto tenemos que seguir ciertas normas. Tenemos una norma muy importante que es el lavado de manos. El lavado de manos tiene que ser tantas veces como sea necesaria, mínimo 20 segundos y lo más importante de esto es que cada vez tiene que ser con abundante jabón y mucha agua.
El buen estado de los alimentos. El buen estado de los alimentos tenemos que tener mucho en cuenta cuando compramos los alimentos o cuando los arreglamos en la nevera. Por ejemplo, aquí vemos estos productos en mal estado. Vemos un queso con hongos, vemos unos maduros ya podridos, unos aguacates ya podridos y este producto guardado. Y en cambio aquí tenemos una bandeja con frutas que están en muy buen estado, listas para su consumo o para ponerlos en la nevera. Limpiar la cocina luego de usarla. Esto es muy importante. Cuando acabemos de utilizar la cocina o de hacer nuestras preparaciones, es importante que limpiemos nuestros mesones, nuestro lavabo. Para esto podemos utilizar toallas de papel o si no, las toallas de tela. Y también no nos debemos de olvidar siempre del barrido de la cocina para evitar cualquier contaminación que pueda existir. Usar diferentes tablas al momento de cortar nuestros alimentos. No sé si ustedes se han dado cuenta que en el mercado existen diferentes colores de tablas para cortar los alimentos. Tenemos la roja para cortar carnes rojas, la amarilla para pollo, la blanca para pan, la verde para las verduras y la azul para los mariscos. Si en nuestras casas no tenemos las diferentes tablas, es importante que por lo menos utilicemos dos, una para cortar las verduras y otra para cortar las proteínas, como son las carnes, el pescado, el cerdo, el pollo, para evitar lo que se llama la contaminación cruzada. Usar una servilleta cuando estornudamos o tosemos. Esto es muy importante. Cuando estamos cocinando a veces nos llega una alergia, ya sea por los condimentos o por polvo o por cualquier circunstancia. Entonces es importante taparnos la nariz y la boca con una servilleta de papel para evitar contaminar las preparaciones que estamos realizando. Consejos para evitar la contaminación. Bueno, ustedes vieron, es una pequeña parte donde se puede ver, observar cómo deben manejarse los alimentos en el almacenamiento, cómo deben distinguir, obviamente esto va dedicado para las personas no tan técnicas como la chef Claudia o como usted, que es el coordinador, el ingeniero Juan Díaz. Entonces, y de igual esto quiero indicarles que esto va a estar bajado en el YouTube para cuando quieran ver, para indicarle a las personas quiénes, los voluntarios, quienes les colaboran, puedan ver las veces que sea necesario. Vamos a seguir, vamos a explicar qué es la contaminación, ¿no? Consejos para evitar la contaminación cruzada. Pero primero debemos saber qué es la contaminación cruzada. La contaminación cruzada es mezclar lo que es un ingrediente o un alimento con otro que no sea de la misma clase. Por ejemplo, aquí mezclamos lo que es una papa que está totalmente cruda con un alimento procesado que es una galleta, en el cual estamos cometiendo lo que es una contaminación cruzada. Esto se puede conocer lo que es una contaminación de alimento a otro alimento. Ya. Otro ejemplo claro de contaminación cruzada es al utilizar aquí claramente un instrumento que ya está sucio con otro alimento que está totalmente en su estado. Aquí igual se está cometiendo lo que es una contaminación cruzada, que es de alimento a un utensilio que está sucio. Ya. Otro ejemplo de contaminación cruzada podemos observar a nosotros manipular los alimentos, ya sea perecibles o procesados, y alimentos en estado natural, con nosotros mismos estar con las manos sucias y no higienizadas. Ese es otro ejemplo de contaminación cruzada. Ya. Pero también puede haber otro ejemplo que es de la contaminación mixta, en el cual nosotros observamos en mezclar ya sea todos estos alimentos en uno solo. Me parece que mil disculpas, ahí parece que se cortó el video. Déjenme ver si les vuelvo a poner. Otro ejemplo claro que podemos utilizar es el vinagre, que se lo puede conseguir en todas las tiendas. Utilizar la tabla. En la casa solo tenemos una tabla para utilizar. Esta tabla es contaminación mixta. Un ejemplo claro, un tip en
el cual nosotros podemos decir utilizar la tabla. En la casa solo tenemos una tabla para utilizar. Esta tabla, un lado puede ser para alimentos dulces y el otro para alimentos salados, pero esta tabla va a ser limpiada constantemente en el transcurso de lo que nosotros la vayamos utilizando. Ya. Otro ejemplo claro que podemos utilizar es el vinagre, que se lo puede conseguir en todas las tiendas y es accesible para todos, el cual utilizamos para la limpieza de alimentos y la limpieza en el cual nosotros vamos a utilizar para realizar nuestros alimentos. Eso sería todo. Gracias. Consejos para evitar. El siguiente tema vamos a ver temperaturas seguras de almacenamiento de alimentos de refrigeración y congelación. Antes de comenzar con el tema de temperaturas seguras del almacenamiento de alimentos refrigerados y congelados, quiero compartirles esta frase que me pareció muy interesante. Si un alimento no es inocuo, no es alimento. La inocuidad es parte integral de un alimento. Es la garantía de que al consumirlo no será causante de una enfermedad. La calidad de los productos y la seguridad alimentaria depende de que el proceso se lleve a cabo de la manera correcta. Si la cadena de frío se mantiene a lo largo del proceso de transporte y almacenamiento, los alimentos La refrigeración a una temperatura correcta evita la proliferación de microorganismos, al igual que evita el metabolismo del alimento. Esto hace que alargue su vida útil y no altere sus propiedades organolépticas. Un consejo que puedo darles en el método de refrigeración es limpiar continuamente, ya que esto reduce la proliferación de bacterias. Y un dato que les puedo dar sobre el método de congelamiento es que los alimentos que estén correctamente bajo la temperatura de 18 bajo cero se mantendrán seguros, aunque el congelamiento no elimina la mayoría de las bacterias, pero sí detiene su desarrollo. Los productos frescos destinados a un consumo lo más inmediato posible se refrigeran entre 0 a 8 grados centígrados, mientras que los que van a ser consumidos a largo plazo, pero manteniendo sus cualidades nutritivas, se congelan por debajo de los 18 grados centígrados bajo cero. Uso correcto de implementos de cocina y limpieza. En cocina disponemos de los diferentes implementos como son servidores, cucharas, bolillo, cuchillos, tablas, vajilla como platos, cubertería como cubiertos, cristalería como vasos. Para sanitizar nuestros implementos de cocina, vamos a lavar nuestros implementos de cocina con agua y jabón y vamos una cucharada de cloro en un galón de agua. Una vez que ya están limpios nuestros implementos, colocamos una cucharada de cloro en un galón de agua, el cual vamos a disolver y vamos a colocar nuestros implementos de cocina a reposar durante 10 minutos para sanitizar, para dejarlos limpios y sin bacterias. Posterior podemos usarlos. Pinzas de cocina. Las pinzas de cocina son muy útiles para no coger nuestros alimentos calientes con nuestra mano y así evitar quemaduras. Retiramos nuestro alimento con las pinzas para evitar accidentes. Para sanitizar nuestras tablas de cocina, vamos a colocar 2 cucharas de cloro en un galón de agua, vamos a disolver y vamos a sumergir nuestra tabla durante 24 horas. Posterior retiramos, enjuagamos con agua y jabón, secamos y está lista para usar.
de trabajo. El área de trabajo puede ser lisa, la cual vamos a limpiar con agua y jabón y retirar su exceso. Una vez limpia está lista para usar. Consejos la cual vamos a limpiar con agua y jabón y retirar su exceso. Una vez limpia está lista para usar. Espero que estos consejos de cocina hayan sido útiles para tener una mejor organización con nuestros utensilios. Consejos para la buena cocción de alimentos. ¿Sabías que si cueces correctamente los alimentos, puedes perder gran parte de los nutrientes que contienen? Con estos consejos, harás más sanas tus recetas. Utiliza siempre la cantidad justa de agua y emplea el caldo sobrante en sopas o cremas. Cuando hagas un caldo, pon a cocer la carne o las verduras en agua fría. De esta forma te aseguras que las vitaminas y los minerales pasen directamente al agua de cocción. Si vas a preparar una carne o un pescado, debes poner a cocer en agua hirviendo. No corte los alimentos en trozos pequeños. Con los trozos grandes no habrá pérdidas de nutrientes. Y por último, agrega la sal cuando el agua esté hirviendo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Eduardo Ceballos, soy estudiante de gastronomía del Instituto Japón y hoy les voy a dar consejos para combinar alimentos de tal manera que tengamos un valor nutricional súper elevado. Todos sabemos que comer sano es lo mejor para la salud, para la vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mejor acogida y pues cuando tú pimientos, y esto es que mezclamos ácidos, nos puede aportar una gran cantidad de nutrientes y es sano para la vida. Como segunda fuente nutritiva tenemos carne con pimientos y esto es que mezclamos hierro con vitamina C. Muy buenos días, mi nombre es Luis Daniel Zapata Falconi, soy alumno de quinto semestre del Instituto Tecnológico Superior Japón. El tema de hoy que vamos a hablar son consejos de sanitización y limpieza en la zona del comedor y consumo de alimentos. Una buena tarde. Muy buenos días, mi nombre es... Los consejos más básicos que podemos utilizar en este tema son guiarnos de estos tres puntos, que son sanitización, limpieza y control. Estos son los tres ejes principales donde debemos partir. Yo ya les voy a indicar en cada video, en cada parte, cómo tenemos que realizarlo. Al referirnos de control, tenemos que tener un formato del uso de la limpieza del comedor. Es decir, como ustedes ven en esta puerta, no hay ningún control de la limpieza del comedor. Entonces es muy importante que aquí sea la persona responsable, la firma, la hora y cada momento que usted está haciendo el control y su supervisor. El uso correcto del uniforme es otro punto muy importante al momento de estar en un comedor. Es decir, el champiñón, la mascarilla, la chaqueta, el pantalón y los zapatos adecuados. Ese es el uso correcto del uniforme. También, tanto los hombres como las mujeres tenemos que tener el aseo personal requiriente, ¿no? Los hombres no deben estar con lo que es barba, o si tienen barba deben estar bien cubiertas, y las mujeres nada de lo que se refiere a maquillajes muy fuertes, y también nada de accesorios con relojes, anillos,
para evitar cualquier peligro. Otra cosa muy importante en los hombres que nos causa, igual yo a propósito, me dejé crecer un poco las uñas. Esto es lo que no debe, si ven, esto es lo que no se debe hacer. Tienen que ir totalmente cortadas las uñas. Esto es para evitar contaminaciones, como otros compañeros ya. Otro consejo muy práctico es al momento de hacer la limpieza. Como ustedes ven el trapeador, este es cuando demuestra que el trapeador está totalmente sucio, ¿sí? El trapeador nunca debe estar así, ya que esto transmite mal olor al momento de volver a trapear. Esto tiene que estar bien lavado. Eso es solo con agua, deja y cloro. Eso es los puntos más. Utilizar líquido desinfectante, nosotros debemos poner 1 litro de agua y una tapa o 10 onzas de líquido desinfectante. Con esto vamos a lograr que no esté tan concentrado el olor y tenga una desinfección correcta. Y las mesones, las mesas puede ser con alcohol, con un limpión de papel de preferencia y todo. Bueno, espero que les haya gustado esta pequeña introducción de lo que es un pequeño tips de consejos de cómo deben conservar los alimentos en los puntos principales que les mencionaba. Tanto como es el almacenamiento, transporte, sanitización, control en todo lo que se ha detallado. También una parte muy importante es lo que es la contaminación cruzada. Si desean hacer alguna pregunta es el momento. Y igual al magíster, aquí es la parte donde yo lo invité, es donde nos va a dar una breve retroalimentación de todo lo que hemos visto. Magíster Juan Carlos Sánchez, agradeciéndole por su colaboración y invitándole a ser partícipe de lo que es el Banco de Alimentos cuando usted pueda por medio de su catering, que es lo que usted está gerenciando. Muchas gracias. Sí, muchas gracias, Luis Daniel. Muy buenos días con todos. Bueno, sí, primero comentarles que yo sí tengo un poco de conocimiento respecto al Banco de Alimentos, debido a que yo estudié en la Escuela Politécnica Nacional y de alguna manera participamos en ayudar, ¿no?, al Banco de Alimentos con la recolección de alimentos, un poco su conservación y el procesamiento. Entonces tengo claro cómo funciona el Banco de Alimentos y todo el beneficio que esto ha ocasionado a las diversas fundaciones que ayudan a las personas con vulnerabilidad, ¿verdad? Es una labor social muy, muy entrañable que pienso que todos deberíamos apoyar de una u otra manera. Bueno, y para reforzar lo expuesto esta mañana, para que cada uno de nosotros tengamos claro lo que implica la manipulación de alimentos. Estamos en una etapa muy crítica en este momento cuando hablamos de manipulación de alimentos. Es importante considerar que el consumidor final, en este caso, en el caso de ustedes, de las dos fundaciones aquí presentes, es mucho más sensible porque en el caso de las personas de la tercera edad, ¿no?, los ancianitos, pueden ser muy sensibles a algún tipo de problema en su salud debido a los alimentos que ingieren. Lo mismo los niños. Entonces, eso es muy importante tener en cuenta que de ustedes depende una correcta manipulación para que lleguen inocuos hasta cada uno de sus comensales, digámoslo así. Entonces es muy importante entender que esto es una cadena, ¿verdad? Es una cadena integral que va desde la recepción de los alimentos hasta la distribución en el transporte y el consumidor final. Entonces es una cadena que no puede ser rota en ningún momento. ¿Por qué? Porque eso ya genera, ya sea al inicio, en el intermedio o al final, algún problema que puede desencadenar en alimentos contaminados. Muy importante lo que mencionaron, ¿verdad? El hecho de las instalaciones, por ejemplo, donde se recibe el alimento, donde lo procesan y el medio de transporte que utilizan para llevar a su destino.
Muy importante considerar los efectos de una limpieza adecuada. Asimismo, como el personal que manipula el alimento debe tener la vestimenta adecuada, ¿verdad? La cofia para el cabello, su mascarilla, su aseo personal. Muy importante indicar que asimismo cuando se manipula alimentos es imprescindible que no se tenga ningún tipo de joyería, ¿verdad? Ningún tipo como ya lo mencionaron también en el video, las uñas largas, el tema de la barba, de la gente que usa bigote, de la gente que usa las uñas pintadas. Todas esas situaciones hay que identificar claramente en toda la gente que manipula los alimentos. Las superficies de contacto, es decir, donde se asientan los alimentos, ¿no? Nuestras mesas de trabajo, nuestros utensilios, nuestras cocinas. Importante mantener todas esas áreas bien satinizadas con el objetivo de que no haya ningún indicio para que pueda haber una contaminación. Y lo mismo durante el procesamiento, ¿verdad? Tener claros los conceptos, principalmente de conservación, ya sea temperaturas y otros métodos de conservación que existen, congelación, etcétera, ¿no? Hay que tener claro que cualquier alimento que no esté sometido a la temperatura adecuada tiende a su descomposición, lo cual implica pérdida de nutrientes y la proliferación de microorganismos. Tener en cuenta, claro, que hay microorganismos más resistentes que otros, denominados termófilos, mesófilos, ¿verdad? Eso también tener en cuenta cuando al momento de manipulación de alimentos y de conservarlos. Es muy importante esa parte. Tener claro los conceptos de lo que significa no mezclar alimentos para evitar contaminaciones cruzadas, como también lo dijeron en el video. Es muy importante incluso la contaminación organoléptica que se llama, incluso por olores, ¿verdad? Cuando nosotros mezclamos cierto tipo de vegetales con cierto tipo de carnes, hay una contaminación incluso de olores, que eso ya hace inapetente el alimento. Todas esas situaciones, es muy importante que tengan en cuenta toda la gente que manipula los alimentos y procesan los alimentos en cada una de sus fundaciones. Sin embargo, resaltar en cambio que vista la necesidad, ¿verdad?, de cubrir tanta demanda de personas que no tienen recursos y no tienen acceso a ello, es importante eh, incentivar, ¿verdad?, a cada una de la gente que está atrás de ustedes para que lo hagan siempre con esa conciencia, ¿no?, del cuidado al consumidor final, en este caso a las abuelitas, a los abuelitos, a las niñas, a los niños que están a su cargo. Y finalmente resaltar el trabajo que está haciendo el instituto, ¿verdad? Con las vinculaciones, con el Banco de Alimentos, porque en estos casos lo que más se necesitan son manos, ¿verdad? Que se suman más voluntarios, esperemos que así sea. El aporte igual de toda la comunidad es muy importante. Y bueno, en este caso, agradecerles, felicitarles a las dos fundaciones por su entrañable labor, ¿verdad? Que principalmente es un tema netamente de convicción social, de voluntariado, en el cual, bueno, nosotros también como ciudadanos y como empresas tratamos también con un grano de arena, ¿no? Con una donación, ¿no? Como decía la señora de la fundación, están bajos en proteína, por ejemplo, entonces esa situación sí se debería rever para cubrir esas necesidades. Eso en manera general, que un poco quería compartirles, conversarles, intercambiar opiniones y bueno, en todo caso, les agradezco la invitación y también si tienen alguna duda, quedo atento, ¿no? Muchas gracias. Magíster Juan Carlos Sánchez, muchas gracias por su colaboración. Vuelvo y repito la invitación para que sea ayuda para también en el banco de alimentos, que se necesita manos, ¿no? Como hay un video en YouTube, debemos tener lista nuestra canasta, tenga lista su canasta para todas estas fundaciones. Muchas gracias a las fundaciones. ¿Alguna pregunta? Si no, ya sería dar por terminado la capacitación y agradecerles también su asistencia. ¿Tienen alguna pregunta? Algo tienen que decir. Sí, el Banco de Alimentos, ¿cómo está programando o cómo prevé
enviar a las fundaciones proteína o cómo se maneja esa parte que nos está llegando? Bueno, en este caso, la persona encargada se les comunica o se les manda por mensaje o tienen su número de teléfono. Ya nosotros formamos formamos como el departamento de capacitaciones. Entonces yo no le podría responder esa pregunta. Si un caso, si usted desea, puede comunicarse con el teléfono que se le envió la invitación para que usted pueda preguntar y formular eso de lo de las proteínas que le puedan ayudar, que ya es tanto en el contacto con ustedes. Muchas gracias. Sí. Bueno, primeramente agradeciendo mucho el tiempo de este caso del ingeniero Juan Carlos Sánchez y pues de Banco de Alimentos del Instituto Japón, agradeciendo mucho por esta capacitación. Yo tengo una pregunta. En Fundación, claro, hacemos un control bastante estricto del manejo de los alimentos, porque obviamente estamos tratando con personas bastante vulnerables. Nosotros tenemos áreas de refrigeración y áreas de alimentos secos. Entonces, no sé si haya algún protocolo para los alimentos secos, en este caso para su conservación. Claro, a ver. Cuando hablamos de alimentos secos, generalmente nosotros estamos hablando de temas de lentejas, granos especialmente, son los que principalmente se almacenan en ese tipo de productos. Ahí lo importante es poder tener protocolos de limpieza del área, de ventilación y de evitar que ingresen algún tipo de animal. Generalmente, como son temas de cereales, de leguminosas, las aves siempre están pendientes, o los roedores principalmente. Entonces, esa parte hay que tener bastante cuidado. Sin embargo, los protocolos para alimentos secos básicamente se refieren a medidas de temperatura para que no haya una temperatura elevada en ciertos casos que pueden generar la germinación, si así se dice, o la madurez acelerada del producto. Pero con una buena ventilación, un buen recubrimiento de ventanas, si es que lo tienen, para que evitar ingreso de animales, principalmente palomas. Y lo mismo en los suelos, ¿no? De evitar que los roedores lleven a cabo su labor de comerse esos alimentos. De ahí lo que básicamente es una buena ventilación, una limpieza constante. Y como tienen la ventaja de ser secos, entonces no hay ese problema de que puede proliferar microorganismos como en otro tipo de productos, ¿verdad? Entonces el cuidado es un poco más externo, digámoslo así, de constante vigilancia, nada más. Listo, muchísimas gracias. Bueno, agradeciéndole al ingeniero Juan Carlos que me ayudó a responder, ya le iba a responder, pero muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Si no, para terminar y sigan con sus actividades. De mi parte nada más, nuevamente agradeciendo por su tiempo y por la apertura de la fundación. Muchísimas gracias por la capacitación. Ha sido unos tips bastante buenos para tomarlos en consideración, para aplicarlos también en nuestras actividades. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. Y como les mencionaba, como son pequeños tips para las personas que los ayudan, yo por lo general lo voy a subir en YouTube y las personas cada vez que ustedes deseen pueden verlo. Se les va a mandar el link de esta capacitación, lo que está subido en YouTube, para que puedan verlo, ¿no? Agradeciéndoles nuevamente y que tengan una buena tarde y bendiciones en sus labores diarias. Muchas gracias. Muchas gracias. Un gusto, pasen bien.